Recuerda mucho a un cuadro también mítico, ¿no? Que es el del abrazo, que se hizo en homenaje a los abogados laboralistas asesinados en plena transición. Mira que los premios a veces son feos, este es muy bonito, muy bonito. Y va a estar en mi casa, desde luego, en un lugar destacado. Bueno, muchísimas gracias, Elvira. Muchísimas gracias a todas las mujeres de UGT aquí en Valencia que habéis decidido dar un premio a un valenciano o a un palentino. Yo nací en Valencia. No diré estas cosas que se suelen decir en la entrega de premios de que no me lo merezco. Primero, para no llevar la contraria, y en segundo lugar, porque si mujeres tan principales como vosotras habéis decidido que lo merezco, será que algo habré hecho. Lo que sí que me gustaría decir de verdad, de corazón y sin falsa modestia, es que lo poco o lo mucho que haya podido hacer en materia de igualdad en mi vida y desde mi profesión periodística no tiene ningún valor. Yo creo que defender la igualdad en pleno siglo XXI es sencillamente la normalidad. Y lo que tendríamos que empezar es a señalar definitivamente a todos aquellos que todavía viven en la cueva de Atapuerca y siguen pensando, no sé por qué razones, que los hombres somos superiores a las mujeres. A estos es a los que habría que empezar a señalar definitivamente para ver si algún día conseguimos el sueño de la igualdad. Yo nací en los años 60. No soy un abuelo, pero tampoco soy un jovenzuelo. Pero nací en las postrimerías del franquismo y pertenezco a una generación que nos criamos en una especie de barrizal moral, en la caspa permanente. Todavía yo cuando nací, las mujeres, mi madre, mis hermanas, las vecinas, pues tenían un papel secundario en la sociedad. No era un papel secundario por la costumbre, era un papel secundario que estaba en la ley. Las mujeres tenían que pedir permiso para hacer cualquier cosa normal a sus maridos. Esto estaba así y fue así hasta la Constitución del 78. En esa España nacimos. Y cuando éramos niños veíamos a los payasos de la tele, que eran tipos muy divertidos y yo creo que muy inteligentes, pero que nos cantaban canciones según las cuales el auto era siempre de papá y las niñas antes de almorzar querían ir a jugar, pero no podían ir a jugar porque tenían que lavar, coser, planchar. Así crecimos aquellos niños de los años 60. Y después, cuando nos convertimos en adolescentes, fuimos testigos de una transición que todavía desde que murió el dictador hasta que se hizo la Constitución liberaba a los presos que habían sido encarcelados por Franco por razones políticas, mientras seguía encarcelando a mujeres consideradas adúlteras o a mujeres que sencillamente abortaban. Eso pasó todavía porque la inercia del machismo, como sabéis, es bastante fuerte. Y después, ya cuando fuimos jóvenes, todavía tuvimos que ver a jueces que dictaban sentencias según las cuales, bueno, una mujer que había sido acosada sexualmente, en el fondo era un poquito culpable si llevaba minifalda. ¿Os acordáis de la sentencia de la minifalda? O aquellas sentencias que exculpaban a un par de violadores porque la mujer se había sentado en el coche trasero del coche en disposición de ser usada sexualmente. Esta es una cita textual de una sentencia de los años 80, dictada ya en plena democracia. Y veíamos cómo España, por ejemplo, enviaba al Festival de la OTI, por cierto, quedamos segundos, con una canción que decía: rómpeme, mátame, pero no me dejes no mi vida. Esta era la imagen que España quería proyectar al exterior cuando envió una canción así a un festival internacional. Y un poquito más mayores, pues ya vimos a algún político que después llegó a ser presidente de gobierno, que al ser preguntado qué valoraba de un hombre respondió la inteligencia y qué valoraba de la mujer respondió que sea mujer. Este era el PP, pero bueno, enfrente teníamos, por ejemplo, algún consejero del Consejo General del Poder Judicial que cuando le anunciaron que Cristina Lerby iba a entrar en el Consejo, es decir, que iban a entrar mujeres en el Consejo General del Poder Judicial, preguntó al periodista si es que se iban a ampliar las cocinas del Consejo. Esto sucedió también antes de ayer, prácticamente. Y creíamos que, bueno, al llegar a nuestra edad, pues ya todo iba a estar resuelto, pero no. Seguimos viendo, y no profundizaré mucho porque ya Elvira ha dado algunos apuntes muy claros, seguimos viendo que, a pesar de que España ha recorrido un camino muy importante en las últimas décadas en materia de igualdad, y hemos pasado de la Edad Media
de los años 70 a situarnos en la punta del mundo en materia de igualdad legal, y hemos sido, en cierta manera, el asombro y el ejemplo del mundo. Sin embargo, vemos que la igualdad real todavía no ha llegado. La OIT hace 10 años dijo que la igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo llegaría por fin dentro de 475 años. Bueno, yo creo que en España tardaremos un poquito menos, pero cada año que nos demoramos, cada lustro que pasa, lo que sucede es que estamos educando a generaciones de mujeres que se esfuerzan a tope para conseguir el lugar que le corresponde en la sociedad y después se encuentra constantemente con barreras que le impiden culminarlo. Y eso significa que algo nos está pasando. Y creíamos que las cosas iban a ser de diferente manera, pero aquí estamos todavía. Vemos que todavía el rostro del paro, el rostro de la pobreza, el rostro de la precariedad sigue teniendo rostro femenino. Vemos que los ciudadanos españoles que tienen más de 50 años y se quedan en paro tienen muy difícil volver al mundo laboral, pero si encima es mujer ya es casi imposible. Vemos que los chicos jóvenes españoles que quieren incorporarse al mercado laboral lo tienen muy complicado, pero si encima de ser joven eres mujer y te encuentras con un director de recursos humanos como el que acabamos de ver, pues lo pueden tener ya del todo imposible. Así que creo que tenemos algunos retos que asumir. En primer lugar, tenéis un reto las mujeres para seguir incorporando a hombres a vuestra lucha, que no es vuestra lucha, que es una lucha de toda la sociedad. Creo que es muy importante que los hombres, aquí somos minoría, pero creo que nos tenemos que mirar también un poquito, cambiemos definitivamente el chip y no consideremos que los problemas de las mujeres son de las mujeres. Nos tenemos que sentir concernidos de los problemas de las mujeres porque son problemas sociales de envergadura, porque son problemas de justicia social de envergadura, porque son problemas políticos y de Estado de envergadura. Un día Rosa Regás, la escritora, me dijo: el problema de los hombres no es que no nos queráis, es que no nos veis. Y es verdad que a veces sucede un poco eso, nos pasa un poquito esto a los hombres, ¿no? Entender que, por ejemplo, el problema de la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema que padecéis las mujeres, pero es un problema de los hombres, es un problema nuestro. Y después creo que también habría que hacer un llamamiento a los hombres y sobre todo a las mujeres más jóvenes, porque durante la educación se vive un cierto espejismo. En la escuela, en un instituto, salvo que tengas un profesor un poquito desviado, se vive la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Yo creo que ninguna niña española en estos momentos puede considerar a los 12, a los 13, a los 14 años que está siendo discriminada respecto a sus compañeros varones. Pero hay que advertirle que la cosa no empieza ahí, la cosa empieza después, cuando ella haya obtenido su título, su capacitación profesional y se intente lanzar al mundo laboral, y entonces verá cómo efectivamente todas esas barreras siguen existiendo, cómo todavía algunos techos de cristal siguen existiendo. Y como trabajo con la herramienta de la palabra, como también hacen los sindicalistas, como hacen los políticos, como hacen los profesores, bueno, como hacemos todos, en el fondo es nuestra herramienta vital, también me gustaría hacer una defensa de la palabra igualitaria. La palabra es una herramienta que nos permite nombrar a las cosas por su nombre, y debemos nombrar las cosas por su nombre. Y creo que en ese camino todavía nos queda mucho por hacer. No digo que haya que nombrar en femenino, digo que hay que nombrar también en femenino. Y a veces para hacerlo hay que crear palabras nuevas que al principio nos resultan un poquito extrañas. A los que también somos de nuestra generación nos costó al principio hablar de concejadas, de juezas. Nos sonaba un poquito más raro, ¿no? Pero ¿qué dificultad es esa? La dificultad real es la dificultad que tuvieron las mujeres para llegar a ser juezas y a ser concejalas y a ser presidentas. Y si lo consiguieron, hombre, ¿por qué no vamos a cambiar la palabra para nombrar a las cosas, en este caso para nombrar a las personas por su nombre? Yo no quiero ser periodista, pero hubo académicos que en los años 50 del siglo XX no les incomodó nada meter la palabra modisto en el diccionario, porque de repente algunos hombres entraban en una actividad laboral que había sido propia de las mujeres. Como tampoco les costó nada a los académicos, que ya tenían en el año 1700 la palabra comadre
hacer una palabra extrañísima y contra toda lógica que es comadrón. Porque como había hombres que se empezaban a dedicar al oficio que siempre había sido practicado por mujeres, pues de repente hubo que crear ese engendro de palabra que es comadrón, porque comadre en el fondo lo puede ser tanto un hombre como una mujer. Sin embargo, estos mismos académicos que han dado nuevas acepciones a lo adjetivo y a lo sustantivo, ya no solamente son categorías gramaticales, sino que definen las cosas importantes o las cosas accesorias, les cuesta admitir hablar de violencia de género. Y ni siquiera en el último diccionario admiten esa acepción para nombrar algo que nombra así absolutamente todo el mundo. O, por ejemplo, teniendo una palabra como cancillera en el diccionario para denominar a una tubería de desagüe, no nos permiten utilizarla para nombrar a una mujer que en Alemania o donde sea haya llegado a ser cancillera. Bien, pues hagamos un esfuerzo para forzar al máximo la lengua y para adecuar nuestra lengua, nuestra palabra y nuestra manera de hablar a una realidad que es igualitaria, quizás no tanto como quisiéramos, pero en el camino andamos. Y solamente me gustaría dar las gracias no solamente a vosotras, sino a todas las mujeres que en el presente, a lo largo de mi vida, me han enseñado el camino de la igualdad, que muchas veces lo tuvimos que aprender en circunvalaciones, porque en la casa no lo vivíamos, y muchas mujeres me enseñaron ese camino. Muchas mujeres me lo enseñaron en el presente y me lo enseñaron en el pasado. Gracias a estos libros de los que has hablado, Elvira, he conocido a mujeres excepcionales, y me indigna que mujeres tan excepcionales no tengan un hueco todavía en la historia de España. Porque también nos ha pasado un poco lo mismo. La historia la han escrito sobre todo, y hasta un determinado momento, solo historiadores. Y parecía que solo veían hombres. Y mujeres tan excepcionales como Clara Campoamor, por ejemplo, de la que fui a buscar un dato en una enciclopedia de mi casa. Una espasa de los años 80, no tampoco una cosa muy vieja. Clara Campoamor no estaba. No estaba. Y en aquel momento la hija del dictador bailaba en un concurso de estos en televisión española, y me pareció alucinante que los españoles y las españolas jóvenes de entonces conocieran más a la hija del dictador por hacer tonterías en la televisión y a una mujer como Clara Campoamor, que no fue la que consiguió el voto para las mujeres solamente, fue la que consiguió que España por primera vez fuera una democracia. Eso lo hizo una mujer, una diputada, una ciudadana que se llamaba Clara Campoamor. Si hubiera sido un hombre, le habíamos quitado uno de los leones del Congreso para haberle hecho un monumento. Pero como fue mujer, nos está costando que todo el mundo sepa quién fue esta mujer que en el año 31 abrió el camino de la igualdad, y que si no llegase por 40 años de dictadura, pues a lo mejor hoy estaríamos hablando de otras cosas de las que cada 8 de marzo volvemos a hablar. Y por supuesto, de mi madre, que quiero aportar, ya no está entre nosotros, no era feminista, pero me enseñó dos cosas en la vida. Y me inculcó dos sentimientos. Por un lado, el sentido de la justicia, y por otro lado, el sentido común. Y yo creo que si no tiene sentido la justicia y no tiene sentido común en pleno siglo XXI, solamente puede defender el camino de la igualdad, y eso no puede ser considerado como mérito, aunque de verdad nos agradezco bien.